Pocas observaciones sobre nosotros mismos están tan arraigadas como la de que tenemos 5 sentidos que conectan nuestro mundo subjetivo, nuestra cognición, nuestra memoria y nuestra personalidad con el mundo exterior. Esta idea procede del libro De Anima, del alma, de Aristóteles, en donde especulaba sobre el origen del alma, las sensaciones, las emociones y los sentidos, que identificaba como el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Y dedicaba un capítulo entero a argumentar por qué no podía haber más de 5 sentidos. Aristóteles se equivocaba. Nada raro cuando sus especulaciones carecían del método autocorregible de la ciencia. La realidad resulta mucho más complicada. Fue apenas en el siglo XIX cuando se empezó a estudiar el sentido del equilibrio, es decir, el que nos permite darnos cuenta de nuestra posición respecto del campo gravitacional del planeta o respecto de cualquier aceleración, como ocurre cuando un tren en el que viajamos toma una curva. Basta ese sentido del equilibrio, del que son responsables los llamados canales semicirculares de nuestro oído interno, para ambas tareas. Así que al arsenal, comentado por el griego, se añade un sexto sentido. No un sexto sentido sobrenatural, místico o paranormal, como han pretendido algunos, sino uno perfectamente natural y sin el cual no podríamos siquiera ponernos de pie para caminar. Su nombre, equilibriocepción. Pero hay más. Para conocer al séptimo, en un orden totalmente arbitrario, por supuesto, mantenga cerrados los ojos, deje caer los brazos a sus costados y después levante las manos y únalas frente a usted. Siga con los ojos cerrados y ahora una las manos a sus espaldas. Asombrosamente usted sabe en todo momento dónde están sus manos y puede controlarlas para unirlas sin verlas. Una red de receptores nerviosos por todo nuestro cuerpo nos informa constantemente dónde está cada parte de él en las 3 coordenadas espaciales sin tener que verlo, como los giroscopios de un avión o una nave espacial. Usted puede con los ojos cerrados tocarse una oreja, la rodilla, incluso encontrar un dedo con otro de la otra mano. Ese sentido se llama propiocepción, y el bueno de Aristóteles no alcanzó a imaginarlo, pese a que lo utilizó obviamente con sumo éxito durante toda su vida. El truco, si lo pensamos un poco, es asombroso, casi mágico. Saber dónde estamos no solo sin ver, sino empleando sensores remotos. Estos sensores están acompañados de otros, los tensoceptores, que nos dicen cuando un músculo está en tensión, incluso si no cambia de posición. De nuevo, cierre los ojos y tense un músculo como el bíceps, y percibirá el hecho con este sentido adicional. Sigamos añadiendo sentidos. Cuando el que fuera tutor de Alejandro Magno, Aristóteles, habló del tacto, en realidad estaba haciendo una tremenda sobresimplificación respecto a las capacidades sensoriales de nuestra piel, que en realidad es capaz de hacer varias formas diferenciadas de percepción con distintos receptores nerviosos. Podemos conocer a través de ella la textura de una superficie u objeto, rugosa, lisa, suave, áspera, pero también percibimos la presión que distintos objetos ejercen sobre nosotros. También nuestra piel nos informa de la temperatura de todo lo que entra en contacto con ella, el sentido llamado termocepción. De manera especialmente importante tenemos el sentido de la nocicepción, la percepción del dolor, el sistema de alarma de nuestro cuerpo del que puede depender nuestra vida, y otro al que solemos darle menos relevancia, la pruricepción o percepción del prurito, que en palabras sencillas significa la percepción de la comezón. Así, rápidamente hemos desdoblado el tacto en 5 sentidos claramente diferenciados, uno de los cuales además está presente en prácticamente todo nuestro cuerpo, la percepción del dolor. Distintos tipos de dolor en distintos lugares de nuestro cuerpo nos envían señales que sabemos diferenciar para obtener información importante sobre lo que está pasando con nosotros. Por supuesto, el número de sentidos que contemos en nuestro complejo sistema nervioso depende de cómo definamos sentido, lo que es bastante más complejo de lo que parece a primera vista. Llamamos sentido a la percepción que hace un órgano o a lo que registran distintos tipos de receptores nerviosos. En este último caso, por ejemplo, el gusto se dividiría en varios sentidos más: la percepción de lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido y lo umami o sabroso, identificado apenas en las últimas décadas y que no están en zonas distintas de nuestra lengua. Pero si hacemos eso, nuestro olfato sería literalmente cientos o acaso miles de sentidos, pues cada aroma distinto activa células nerviosas receptores diferentes. Por otro lado, aún sin tener sensores u órganos específicos, contamos con otros sentidos que sin duda son importantísimos para la vida: el de la sed, el del hambre, el de la necesidad de orinar o de defecar, el de los ojos irritados cuando tenemos que dormir, el del sueño mismo. Es claro que lo que al estagirita, como también se conocía Aristóteles por su ciudad de nacimiento, le parecía un asunto simple, sencillo
y concluido en unas cuantas páginas, resulta un universo de vasta complejidad donde los neurocientíficos apenas están incursionando para saber no solo qué es lo que percibe nuestro encéfalo, las rutas mediante las cuales adquiere la información del mundo exterior o de sí mismo, sino cómo es que se activa cada receptor, qué vías siguen las fibras nerviosas que conducen sus impulsos y qué partes de nuestro encéfalo son las encargadas de tomar esas reacciones y cómo es que las convierten en eso que sentimos en nuestro mundo subjetivo. Incluso podría ser que, como las aves, tuviéramos alguna capacidad de detectar el campo magnético terrestre o, como otros animales, percibir, así fuera de modo no consciente, las feromonas u hormonas olfativas que transmiten información sexual. No lo sabemos. El error de Aristóteles, repetido por sus seguidores durante cientos y cientos de años, y su certeza inamovible, se han convertido, algo siempre bueno en la ciencia, en una vasta matriz de interrogantes e incertidumbres apasionantes. Es todavía común creer que utilizamos únicamente el 10% de nuestro cerebro, tanto así que hay una producción de Hollywood basada en esa idea. Sin embargo, en realidad usamos y necesitamos el 100% de todo nuestro encéfalo y podemos verlo todo en acción gracias a los nuevos sistemas de imágenes que nos muestran bajo qué condiciones se activan sus diversas zonas. El daño a cualquier parte de nuestro encéfalo nos afecta, demostrando que todas son indispensables. También se suele pensar que nuestra memoria es un registro preciso de la realidad, como una grabación en vídeo, cuando en realidad es una reconstrucción continua, poco fiable y fácil de modificar de los acontecimientos del pasado.